amigos, es un gusto nuevamente saludarles. Paz a vosotros. Continuando, hoy veremos y estudiaremos el punto de fe número 10. Fundamento de la fe de la Iglesia de Dios basadas en las Sagradas Escrituras. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley moral de Dios constituyen la norma de conducta para todos los hombres. Los mandamientos fueron dados por Dios para ser observados por su pueblo desde el momento en que fueron proclamados y por toda la eternidad. Ya que ninguno de los 10 mandamientos no deben ser cambiados, ya que tienen vigencia para siempre. Fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, como lo menciona el libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, que nos dice: «Y dióme Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea». Y así fueron dados por Dios en una lista que está escrita en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17. Por otra parte, el Señor Jesucristo no abrogó esta ley, ya que abrogar significa abolir, anular, invalidar, cancelar, suprimir. Por eso es mencionado en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 17, que nos dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir». Con esta afirmación del Señor Jesús, confirmamos que no vino a anularla o a suprimirla, sino a cumplirla. Por eso, para obtener la vida eterna, el hombre debe guardar estos 10 mandamientos, como lo menciona el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Los mandamientos permanecerán para siempre, como lo menciona Mateo capítulo 5, versículo 18, que nos dice: «Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas». Con los 10 mandamientos se llega al conocimiento del pecado, como es mencionado en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que nos dice: «Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley». Y en Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice: «Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado». El apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesús, hacen un resumen de los 10 mandamientos
y concluye que la ley se observa por amor a Dios y por amor al prójimo. Así lo afirma Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 12 y 22, que nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, y justo y bueno, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Vemos que el apóstol Pablo retoma lo que está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículos del 7 al 11. Por consiguiente, santifica la ley, reafirmando que es observada continuamente en el nuevo pacto. Estos 10 mandamientos se hallan plenamente descritos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo leemos? 1. Mateo capítulo 4, versículo 10, que nos dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 2. Primera de Juan capítulo 5, versículo 21, que nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. En Hechos capítulo 17, versículo 29 nos dice: ser semejantes a oro, a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. 3. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1, que nos dice: porque no se ha blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. 4. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, donde nos dice: también les dijo, el sábado, por causa del hombre, es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y en Hechos capítulo 4, versículo 4 y versículos 9 y 10 nos dice: porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En Lucas capítulo 23, versículo 56 nos dice: y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. 5. Mateo capítulo 19, versículo 19, donde nos dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Efesios capítulo 6, versículo 2 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 6. Romanos capítulo 13, versículo 9, porque no matarás. 7. Mateo 19, versículo 18, que nos dice: dícele, ¿cuál es? Y Jesús dijo: no adulterarás. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 4, nos dice: honroso en todos es el matrimonio, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. 8. Romanos capítulo 13, versículo 9, que nos dice: porque no hurtarás. Y en Efesios capítulo 4, versículo 28, nos dice: el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje. 9.
Romanos capítulo 13, versículo 9, que nos dice, porque no dirás falso testimonio. Y en Efesios capítulo 4, versículo 25 nos dice, por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y 10, Romanos capítulo 7, versículo 7, que nos dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Por lo tanto, para concluir les diré que los 10 mandamientos van más allá de este tiempo, donde vemos que dice que los santos guarden los mandamientos. Es por eso que a través de su palabra hallamos que los 10 mandamientos han estado siempre presentes en la vida del pueblo de Dios, en todo tiempo y lugar. Mientras tanto, hermanos y amigos, me despido, deseando que todos podamos cumplir y obedecer los 10 mandamientos escritos por Dios. Paz a vosotros.